¿Cómo te va? ¿Qué parecen las imágenes que vio de estas dos hermosas fiestas? Algunas reflexiones. La primera tiene que ver con que el hecho de que ocurran ese tipo de fiestas a la luz y a los ojos de todo el mundo es la contracara de lo que planteaba recién Márquez, que hemos visto de que a un dueño de un bar lo detuvieron 2 veces. Fue la policía, lo levantó y lo metió preso. Había 10 personas en el bar. Entonces, cuando uno ve, digamos, es la doble vara. Es de acuerdo a qué vinculaciones yo tengo, actúa, y en este caso ya no solo la policía, sino la justicia. Digamos, ¿dónde estaba el Ministerio Público Fiscal en ese momento? Porque lo que uno supone, lo que corresponde, como le ocurre a cualquier otra persona, es que le labren un acta, le apliquen una multa, secuestren los vehículos que estaban en ese momento estacionados, y lo que ocurrió en Concepción, y lo que ocurrió hoy con la fuga de 4 presos. Tenemos más de 1000... 2 por homicidio y 2 acusados de... Tenemos más de 1000 detenidos en las comisarías de Tucumán. Es una vergüenza. No puede haber un detenido en las comisarías. Una, porque no tienen la infraestructura para detener a las personas. Y no están para eso. Y no están para eso, y el personal policial tampoco está preparado ni capacitado porque no es su rol. Entonces, cuando se fuga un preso, seguramente por las condiciones de infraestructura de las comisarías, se le abre un sumario y se termina echando o exonerando al personal de la fuerza o haciéndole un sumario. Entonces, me parece que la problemática de la inseguridad es una problemática grave. No se soluciona solamente con los corredores seguros, porque la Ruta 65, por donde iba lamentablemente el arquitecto, es un ámbito como la Perón, donde todo el mundo hace actividad al aire libre. Entonces, me parece que la problemática de la inseguridad, yo le planteé al gobernador 2 proyectos. Molesta que me digan corredores seguros, horario. A ver, acá las mujeres no pueden caminar por la calle, no pueden salir a su barrio a hacer las compras. Digamos, ahí tenemos los índices de homicidio más altos de los últimos 100 años, lo que va del año. Obviamente que si seguimos haciendo las mismas cosas, va a seguir ocurriendo exactamente lo mismo. Hay que incorporar más personal a la fuerza, hay que profesionalizar a la fuerza, hay que ver qué grado de conectividad y de articulación tiene la policía con la fiscalía, hay que crear una mesa de conducción donde esté las fuerzas federales con las fuerzas provinciales para hacer, digamos, inteligencia criminal, cada uno cumpliendo su rol. Hay un rol de la justicia provincial, hay un rol de la justicia federal. Aumentó el consumo de narcotráfico y la venta de droga a través de la manera de delivery, a través de las redes. Bueno, están ocurriendo cosas y la respuesta del gobierno no puede ser a través de eslogan de publicidad o que aparezca la ministra Frederick que secuestra camiones de soja, pero le pasa un barco con 23 toneladas de cocaína y nos enteramos recién en los puertos de Europa. Entonces, es un problema grave. Hay que crear una mesa, un Consejo Provincial de Seguridad, donde esté el Ministro de Seguridad, donde esté el Secretario de Seguridad, la Justicia Federal, la Justicia Provincial, el responsable de Gendarmería, de la Policía Federal, de la Policía de Tucumán, articular acciones conjuntas, el mapa del delito, la gente sabe quién vende droga, la gente sabe dónde viven los delincuentes, que viven haciendo ostentación, y no pueden justificar lo que tienen. Pasó con el crimen de Ana Dómine, esa misma banda que mató a Ana Dómine venía operando hace mucho tiempo en Tucumán, con connivencia de sectores de la policía, con connivencia de sectores de la justicia, la puerta giratoria. Digamos, me parece que redefinir el sistema carcelario de Tucumán, invertir en infraestructura, informatizar antecedentes personales. No puede ser que no haya asuntos internos, digamos, para controlar el accionar de la mayoría del personal policial. Es personal que tiene vocación y que hace un esfuerzo denodado para combatir el delito, pero también hace falta un sistema de control interno de las operaciones de la policía. Una vez se presentó la dependencia de asuntos internos con bombos y platillos, creo que era el Babi Alcaraz, jefe de policía, y desapareció eso. No, mire, yo le di 2 proyectos. ¿Sabe por qué me acuerdo? Porque yo fui a cubrir la nota. Yo le presenté 2 proyectos hace ya 8 o 9 meses al gobernador. Uno de ellos es la creación de asuntos internos, pero no con personal de la fuerza policial, porque tiene que ser personal ajeno a la fuerza, digamos, y con protocolos de acción que claramente pongan en valor los buenos policías y que saquen de la fuerza aquellos sectores que tienen connivencia con el delito. Diputado, ¿cómo hubo críticas por el aumento del 40%, cambiándolo de tema?
¿Cómo se explica eso? Estamos en un momento muy complejo, estamos en un momento de mucha complicación, donde la gente le está pasando mal, donde hubo la pérdida, una caída de la actividad económica. Fíjate el dato, hay 1.400.000 personas que quedaron sin trabajo. De eso, el 82% tenían trabajo previo y el 17% son nuevos desempleados. En Tucumán mismo hubo una caída del 35% de la actividad económica de mayo de este año con respecto al año pasado. Y en medio de ese contexto, obviamente, la decisión del presidente de la Cámara y de la presidenta del Senado, porque son los presidentes de ambas cámaras los que hicieron la paritaria con los empleados legislativos, bueno, definieron un incremento del 40% como el PAMI del 43%. Obviamente, en un contexto donde el sector privado está muy complicado y marca, en primer lugar, le marca la cancha al presidente con ese nivel de aumento salarial y por otro lado irrita a la gente. En el caso de nuestro interbloque, porque no es facultad nuestra, esto no se vota. La gente cree que nosotros nos votamos, no, esto es una decisión de los presidentes de ambas cámaras en paritaria con los empleados legislativos. El interbloque de Juntos por el Cambio tomó la definición de ese incremento, donarlo. Ya el año pasado se transfirieron 1.000 millones de pesos, 800 millones al Tesoro y 200 y tantos millones al Ministerio de Salud, porque desde el último semestre del 2019 a la fecha, ni los diputados nacionales ni los senadores tuvieron absolutamente ningún incremento en su dieta. Como corresponde, porque tenemos que dar el ejemplo. ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo vamos? Bueno, te decía, ha habido la suba de precios. Bueno, ha habido una caída importante en la actividad económica, en todo lo que tiene que ver la gastronomía, los comercios, la hotelería están quebrados. Me parece que el gobernador debería, entre otras cosas, tener un acuerdo con la distribuidora, con EDEP, porque no pueden que solamente se pague lo que se consume y no el contrato que tienen por cargo fijo, digamos, por el consumo de energía, que hay que tomar medidas fiscales. No puede ser que, está bien que se le dé un subsidio, me parece que es un paliativo, pero la gente no puede seguir pagando los impuestos de la misma manera que lo venía haciendo como si nada ocurriera. Hay, por otro lado, también nosotros desde el Congreso pedimos que se dé marcha atrás en esta medida que se había tomado con respecto al monotributo, que tenían que pagar con interés retroactivo a enero de este año. Bueno, ahora entró un proyecto a la Cámara, nosotros ¿Por qué se dan esos errores de cálculo, por decirlo de alguna manera? Y porque no habían fijado las nuevas escalas, normalmente se fijan en diciembre, el Ejecutivo Nacional no la había fijado, la fijó en junio y pretendió hacer un cobro retroactivo al mes de enero, lo cual obviamente inadmisible en la situación que está viviendo la actividad. Aparte estamos pidiendo que el pago de impuestos no se le exige el certificado de pago a la vista a las empresas, porque todo se paga con la web y si vos no tenés la copia te hacen una multa. También que todas las personas que son beneficiarias de programas sociales puedan incorporarse como monotributistas, porque hay muchos que son emprendedores y por eso desincentiva el trabajo en negro. Fíjate vos que en Tucumán tuvimos un Zoom hace 30 días con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, los presidentes de las cámaras de Arándano, de Frutilla, porque hace falta mano de obra. Las personas que tienen potenciar trabajo pueden, por eso se simplificaron los programas sociales, deberían estar en condiciones de poder entrar a trabajar, entonces ahí hay una compensación al que da el puesto de trabajo, no pierde el programa, hay una etapa de transición entre las personas que reciben ese programa Potenciar Trabajo y un complemento salarial que le da el sector privado, porque no hay mano de obra. Es increíble esto, pero está pasando. Lo hizo un planteo la CAME a nivel nacional al Ministerio de la Producción y nosotros hicimos una reunión acá en Tucumán, inclusive con la secretaria de Empleo de Lule, para tratar de resolver esa situación. Y me parece que todos tenemos que, el Estado, desde el Congreso, todos tenemos que incentivar la recuperación de la actividad económica, porque la verdad que la devaluación del peso, la pérdida del poder adquisitivo de la gente, la pérdida de empleo, el que tiene trabajo tiene miedo de perder su trabajo y el que perdió el trabajo no tiene posibilidad de encontrar una salida laboral. Entonces, me parece que todo el foco de nuestra energía tiene que estar puesto en recuperar el trabajo, en generar condiciones para que los comercios que no cerraron sus puertas puedan de alguna manera mantenerse. Si viene el Día del Padre, hay que ser flexible en los horarios, digamos, porque es una oportunidad de venta. Hay que buscarle la compatibilidad a la salud y a la economía, porque la gente está mal.
El Banco Nación tiene que ser un instrumento, la Caja Popular, de financiar aquellos comercios que cerraron para que recuperemos fuente de trabajo. ¿Comercio que cierra se vuelve a abrir? Bueno, se debería poner desde el Estado todo el esfuerzo. Esta pandemia, además de las muertes por la enfermedad misma, también causó la muerte. Bueno, vos fíjate, hoy estamos con una situación de contagio compleja en Tucumán y en varias provincias, y similares. El año anterior estaba todo cerrado. Eso demuestra que lo que nosotros planteamos de la irracionalidad de esa cuarentena eterna llevó a que se quiebre la economía. Y ahora estamos en un proceso donde tenemos que poner todo el foco, todo el esfuerzo. Se quiere reconstruir sobre la ceniza, me parece, bueno, ahora. De conseguir la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo para inmunizar a la mayor cantidad de personas. Ahora se está utilizando a modo de campaña política la vacunación. La gente tiene que saber, miren, recién tenemos el 6% de la población con 2 dosis. Y el cronograma de vacunación no es una dosis, son las 2 dosis. O sea, no vamos a inmunizar, no vamos a lograr lo que se denomina la inmunización de rebaño, si no completamos el ciclo de las 2 dosis. Y el gobierno tiene que poner énfasis en eso. Por eso exigimos que vayan los representantes de los laboratorios. ¿Qué pasó con esa reunión? Bueno, fueron solamente los que tienen convenios con Argentina. Nos hubiese gustado que esté Johnson & Johnson, que esté Moderna, que el gobierno explique por qué no hizo lo que hicieron la mayoría de los países, de hacer acuerdo con la mayoría de los laboratorios. Porque hoy deberíamos tener por lo menos el 30%, como tiene Chile o Uruguay, de las personas con las 2 dosis. Y estaríamos surfeando esta segunda ola de una manera totalmente distinta, lamentablemente, a la que estamos viviendo hoy. Kicillof dijo que se va a comprar vacunas de CanSino, que es una monodosis. Mire, Kicillof dijo muchas cosas. Kicillof dijo, bueno, mira... claramente se le entendió eso entre las cosas que dice. El ministro de Educación dijo el viernes de la semana pasada, sin saber la decisión que iba a tomar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no se iba a modificar la situación de la presencialidad. A la tarde Kicillof decidió volver a la presencialidad en la zona del conurbano y en otros municipios donde gobierna Juntos por el Cambio, no le permitió, digamos, la educación no puede ser moneda de cambio. La presencialidad es indiscutida. Hemos perdido prácticamente 1 año y medio de clase. Eso es tremendo, sobre todo para los sectores más postergados, para esos papás que tienen un solo celular y 4 hijos y que no se pueden conectar. Y los chicos siguen sin ir a la escuela. Y las clases que se pierden no se recuperan. Por eso me parece que hay que empezar a mirar la pospandemia. ¿De qué manera recuperamos el empleo? ¿De qué manera recuperamos la actividad económica? ¿De qué manera le damos una mano a esos comercios que cerraron para que puedan recuperar el empleo y su actividad económica? ¿De qué manera recuperamos la calidad educativa y recuperamos los días perdidos de clase? Me parece que ese es el eje en el cual tenemos que enfocar toda nuestra actividad. Jota. Doctor, ¿qué opina de la posición de los gremios? Muchos no quieren que haya clases. No, mirá, me parece que es inadmisible. A esta altura de lo que viene ocurriendo en la Argentina, uno sale al interior y ve lamentablemente lo que pasa y ve la limitante que tienen muchas familias pobres de poder acceder a la virtualidad porque no tienen la herramienta tecnológica, porque no tienen 4 celulares para que sus hijos se puedan conectar, y en muchos casos nos piden que le hagamos copia de la tarea que le dan los docentes porque no tienen recursos. Entonces, la presencialidad es irreemplazable y hay que tratar de compatibilizar de qué manera nosotros luchamos contra esta pandemia, porque aparte está comprobado científicamente, epidemiológicamente, que los contagios no se dan ahí, se dan en las fiestas clandestinas, se dan en las reuniones sociales cuando la gente no respeta el distanciamiento, se dan en las innumerables colas donde no hay control. Por cómo vas a la escuela también. Bueno, y en muchos casos también se da por las condiciones de infraestructura de la escuela. Entonces, yo creo que a esta altura la presencialidad está fuera de discusión, está fuera de debate. ¿Acá en Tucumán también? Mire, en Tucumán siempre compatibilizando, obviamente no es la realidad la misma en todas las escuelas. No se puede tomar decisiones unánimes, decir no hay presencialidad. Hay departamentos, hay zonas donde no hay circulación viral, donde podemos tener, y la infraestructura edilicia permite que eso se dé. Hay otras zonas donde habrá limitaciones, se podrá hacer 2 días a la semana, 3 días a la semana, pero de ninguna manera tenerlo durante 1 año los chicos en sus casas. Porque aparte de desconocer el rol que la escuela hoy cumple, que no solamente la educación, sino también se le impone a los docentes la copa de leche, en muchas escuelas los chicos almuerzan, y bueno, cuando no tienen esa
esa presencialidad. Lamentablemente muchos de los chicos están en la calle, porque no es que están en sus casas guardados, porque no tienen condiciones de infraestructura para hacerlo. Entonces me parece que el sector docente tiene que dejar, o un sector de la docencia, porque hay muchos sectores que están de acuerdo, no se puede tener posiciones inflexibles ni tampoco posiciones extremas en situaciones como la que estamos viviendo. Tiene que primar el sentido común, el diálogo, la tolerancia, la empatía con el otro que le está pasando mal. Diputado, antes de consultarle sobre la zona fría y los valles calchaquíes, ¿qué opinión le merece los tropiezos que ha tenido el presidente la semana anterior en cuanto a cuando hablaba, cuando se dirigía? Me parece... ¿No es un hombre que está desbordado por la situación? Mira, lo primero que te diría es que no le hace esto bien al país. Que el presidente de la Argentina, que es el presidente de todos nosotros, esté en los principales medios de México, de Brasil, de Estados Unidos, ya de España, en tono burlesco, tomándole el pelo, denostándolo lamentablemente por las cosas que dice, que habla a las claras de que improvisa, de que no planifica las reuniones, de que banaliza muchas veces el rol que tiene. Y esto no le hace bien al país en un momento donde requerimos, donde necesitamos del concurso de todas las naciones, donde la imagen de la Argentina en el mundo tiene que recuperarse. Entonces yo le diría al presidente que baje un cambio, que tome las cosas en serio. No se puede decir las barbaridades que se dice en los medios. Hay que dejar de denostar a la oposición. Nosotros hemos sido muy prudentes desde el acompañamiento que tuvimos el año pasado, nuestro rol en la Comisión de Salud, votando la ley, votando el instrumento, dándole los recursos al exministro y a la actual ministra para que salgamos a competir y a comprar vacunas. En el tema de la vacuna Pfizer fue realmente un escándalo. El jefe de gabinete dijo que no se compró la vacuna para ahorrar dólares. El exministro García dijo que se le ofrecieron hasta condiciones indignas al laboratorio. El presidente dijo que no querían hacer el acuerdo con Argentina. Una diputada dijo que nos pidieron los glaciares, nos pidieron el océano, la Patagonia, o sea, barbaridades de todo tipo. Y en realidad lo que no puede explicar el gobierno, lo que debería haber explicado, el acuerdo que firmó con Pfizer el 11 de julio, es la propuesta formal que Pfizer le hizo el 27 de julio por 13.200.000 dosis, es la propuesta que nuevamente le hizo el 1 de octubre. El gobierno conocía los requerimientos que le hacía ese laboratorio y sin embargo no fueron tenidos en cuenta a la hora de sancionar la ley. Cuando Argentina puso 6.000 voluntarios y formamos parte de la fase clínica de la fase 3 de la vacuna, y eso nos daba una posición de privilegio para que en el mes de diciembre tengamos 1 millón de dosis y en el 1 de marzo 3 millones de dosis. Vos fijate, esto no es menor. El 1 de marzo Argentina tenía 600.000 personas vacunadas. Podíamos haber tenido 3 millones con una sola dosis o 1,5 millones con 2 dosis. Digo, por lo menos, los sectores de salud, las personas con discapacidad. ¿Cuántas personas con síndrome de Down, con discapacidad, fallecieron sin vacunarse? Cuando eran grupos de alto riesgo. Entonces, esto que ocurrió el martes en el Congreso a expensas de la oposición, de que vayan los directivos de los laboratorios, me parece que puso blanco sobre negro sobre la enorme irresponsabilidad del gobierno en el manejo de la pandemia. Hicieron negocio con Sigman y con AstraZeneca, con la Federación Rusa, y ya pensaban cuando firmaron los acuerdos en noviembre que teníamos 50 millones de dosis, que las dosis iban a llover. Dijeron vamos a tener 30 millones de vacunados. En el mes de marzo vamos a tener 15 millones en enero y febrero. Bueno, nada de eso ocurrió. Y recién ahora salieron a hablar con Moderna, con Johnson & Johnson, digamos, con otros laboratorios que son productores mundiales de vacunas, y no lo hicieron cuando lo tenían que hacer. Cuando se está llegando a los 100.000 muertos. ¿Algún mensaje, Lauri? Sí, tenemos muchísimos mensajes, 10 de la mañana, 6 minutos. Cano sabe perfectamente por qué no funciona la seguridad de los tucumanos. No hay garantía jurídica, tiene los derechos humanos en contra y dirigentes políticos que impide que trabajen los policías. Tenemos un audio que la verdad, un jefe de policía dice, fuimos a una actividad privada, a una reunión privada y recibimos el llamado del ministro. La policía, la gente normalmente en los barrios le echa la culpa a la comisaría o a la policía. Ahora, si usted va y tiene... Quiero decirle que estuve alguna vez con un ministro, disculpe doctor, y el ministro ya me decía no dejarlo a los muchachos, pasa en las canchas de fútbol. Pero vos explícame cómo una comisaría que tiene 5 efectivos por turno, un móvil
y tiene 17 presos en esa comisaría. Eso ¿Cómo ocurre hace? hoy en Tucumán. ¿Cómo hace para garantizar la seguridad en un departamento, en un área de 50.000, 60.000 habitantes? Me parece que tiene que haber una decisión política de combatir de frente al narcotráfico, de frente al delito, y el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía tienen que actuar en consecuencia. No puede haber connivencia y hay que respaldar el accionar de la fuerza policial, siempre obviamente en el marco de la Constitución y de la ley. Ahora, si la policía va a un evento donde está metido un dirigente político o alguien vinculado a la política, y se le prohíbe actuar, después la gente termina obviamente responsabilizándole a la fuerza. Lo mismo debería actuar la policía. Pero obviamente después obviamente pagan las consecuencias por meterse con el poder político. Pero eso lamentablemente ocurre en Tucumán. No sé, Marque, me está matando a señas. No sé. Bueno, ¿nunca vio patear a un juez? Ah, lo de Sí, lo vi, Stoyanov. lo vi. Ahí está. A ver, lo veamos. ¿Qué opina de un juez que haga esto, un juez de Tucumán? Lo que recién hablamos. Un juez de familia, ¿no? Imagínate Atento. lo que deben ser los fallos. Entonces. Un juez de familia. Mire, esto es realmente lamentable, pero me horroriza también que Pisa se jubile con el 82% móvil. Un juez que le garantizó la impunidad al gobierno provincial. A todos. Y hoy se jubila con un 82% móvil. Privilegio, ¿Cuánto en plata eso? Y mucha plata, más de 300.000 pesos seguramente. Privilegio que no tienen la mayoría de los mortales. Un juez que le garantizó la impunidad al gobierno, que fue uno de los responsables de no haber atendido los reclamos de Paula Tacacho, que finalmente fue asesinada. Y hechos como este obviamente demuestran la anomia, demuestran la falta de apego a las normas, a la ejemplaridad. Un juez tiene que dar el ejemplo, no hay ningún justificativo para que actúe de esta manera en la vía pública. Es lamentable, es lamentable. Es lamentable la justicia que tenemos en Tucumán. Es una muestra más de lo que representa la justicia en Tucumán. Vos recordás que yo pedí la intervención del Poder Judicial de la provincia de Tucumán. Los hechos que ocurren en la justicia tucumana, desde el crimen de Paulina Levo, Roxana Teve y tantos otros casos que podríamos enumerar, ameritan que el Congreso Nacional intervenga el Poder Judicial de Tucumán. Por eso no va a pasar. Ahora, cuando vos metés fiscales de Estado o ex fiscales de Estado, de miembros de la Corte, Pero eso cuando está vos naturalizado. para entrar a la justicia tenés que entrar por el despacho de Pirincho Jiménez, cuando Alperovi derogó el decreto de Ortega del Consejo del Sistema de Selección de Jueces, y entraban sin ningún tipo de mérito, sin ningún tipo de rendir concurso, bueno, el resultado de lo que está ocurriendo es lo que estamos viendo. Bueno, diputado, al cambio de tema, ¿qué es la zona fría? ¿De qué se trata ese proyecto? Mira, vos sabés que es una ley que venció, que ya, digamos, venció hace 10 años, se aprobó a la zona denominada patagónica, la zona austral, donde hay frío extremo, se le da, como otras regiones de la Argentina, se le da beneficios fiscales y beneficios en el caso del gas natural, del gas domiciliario, con una tarifa diferencial con respecto al resto del país. A través de normas IRAN hay lo que se denomina normas zona, digamos, que se equipararon a nivel de todo el país, zonas de características similares. De esa manera, en esa clasificación que se hizo en un mapa de todo el país, aparecen zonas como en el caso de nuestra provincia, que nosotros pedimos que se incorpore, que es la zona donde hay mucha amplitud térmica y donde vos a la noche tenés temperaturas en muchos casos bajo cero, Tafí del Valle. como la zona de los valles calchaquíes. Entonces incorporamos la zona de El Mollar, Tafí del Valle, Colaló del Valle, Amaicha, y esa zona, a partir de integrarse en la denominada, en este proyecto que se aprobó en el Congreso, a pesar de que todavía no tenemos gas natural, porque no hay gas corriente, va a tener ventajas, inclusive con la garrafa social, una tarifa diferencial con respecto al resto del país. Bien, pasa un poco para paliar la situación. Pasa porque obviamente lo que nosotros le creemos también, y lo planteamos en el Congreso, que ese beneficio en la Patagonia no puede ser para un multimillonario, para personas que tienen un nivel de ingreso importante, se lo pone al mismo nivel que una persona que vive de un sueldo que está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, me parece que también planteamos en el recinto, pasa lo mismo con el subsidio al transporte, ¿no? Vos fijate que el año pasado el AMBA recibió 110, esto para muchos que opinan del tema transporte,
y hay cuestiones que desconocen. El año pasado el AMBA recibió 116.000 millones de pesos, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, y el resto de las provincias de la Argentina, 16.000 millones de pesos. Eso está discutiendo ahora, Bueno, ¿no? en el año 2020, si nosotros tomamos lo que recibió por cada unidad el AMBA, nosotros deberíamos haber recibido 72.000 millones de pesos de subsidio y recibimos 16.000. Y si lo tomas por recurso humano, es decir, por cada chofer, el AMBA recibió la cifra que te di y nosotros deberíamos haber recibido 72.000 millones de pesos. Y recibimos, repito, 16.000 millones. Para ser honesto intelectualmente, cuando gobernó Juntos por el Cambio, en el año 2019, nosotros recibimos 9.000 millones y el AMBA recibió 52.000 millones. Es decir, que un problema... ¿Federalismo qué le dice? El federalismo que no existe. Yo presenté ya hace 5 meses o más un proyecto de la creación del Fondo Federal de Transporte, un sistema único de transporte en todo el país, con los mismos atributos sociales, con los mismos beneficios, porque de lo que estamos hablando, en un momento donde la economía está quebrada, que hay empresas que están por quebrar, que hay fuentes de trabajo que se van a perder. ¿No es así? Entonces me parece que todos los estamentos del Estado tienen que poner el foco en esto y tenemos que redefinir la distribución de los subsidios a lo largo y a lo ancho de la Argentina con criterio de federalismo y con criterio de absoluta equidad. Bien. Diputado, gracias por la visita. Gracias a vos. ¿Qué pasa con Bussi? Tenemos ahora a las 11 una reunión de la mesa de Juntos por el Cambio y se creó a nivel nacional la semana pasada una mesa. En el caso del radicalismo va a estar Cornejo y probablemente Morales. En el caso del PRO está María Eugenia Vidal y Bullrich, y la coalición cívica Maxi Ferraro y algún otro representante. Y esa mesa va a tener una mirada nacional sobre los distritos. Nosotros creo que la agenda del día de hoy tiene que ver con estos temas que estamos hablando y que son temas que nos preocupan. ¿Pero ahí sale una definición? No, mire, dentro de 30 días recién se firman los frentes en las provincias y vamos a tratar primero de consolidar el espacio con el cual venimos trabajando desde hace mucho tiempo y después, digamos, debatir las cosas que tengamos que discutir. Nadie es dueño de la verdad y tenemos que entender la situación que está viviendo la Argentina, que está viviendo Tucumán. Tucumán requiere, necesita que nuestro espacio se consolide, como lo hicimos en el 2015 con Domingo Amaya, y que seamos una opción de gobierno distinta a quienes ya hace más de 20 años gobiernan la provincia de Tucumán. Juan, ¿te quedaba algo? No, yo veo Juntos por el Cambio y todo esto y me pongo a pensar, digo, el radicalismo perdió Capital Federal, históricamente ganaba el radicalismo. Ahora está en lo del PRO, un partidito, está en lo del PRO. Y en Tucumán pasó lo mismo. No había chance que Alfaro ganara sin el radicalismo. Pero no fue un radical, fue Alfaro. ¿Y va a seguir esto? Mira, estamos trabajando para consolidar esta alternativa. A veces no hay, yo no le pongo nombres propios a la política. El día miércoles en el Comité Nacional le doy una primicia, por decirlo de alguna manera, con la presencia de los principales referentes del radicalismo nacional. Facundo Manes lanza su candidatura a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires para competir con la lista del PRO y con la lista de la coalición cívica. Vamos a presentar en la UCR nuestra lista en la provincia de Buenos Aires y es una figura que obviamente se suma desde otro sector a aportar y me parece que es muy positivo para Juntos por el Cambio. Estuve también con Miguel Pichetto el día jueves en su oficina charlando sobre lo que viene, sobre lo que está ocurriendo, digamos, con un peronismo disidente a lo largo y a lo ancho del país. Y esto que decía Juanjo, nosotros... ¿Jaldo es un peronismo disidente para usted hoy? No, Jaldo forma parte del oficialismo, más allá de estos memes que circulan, me parece que está más que claro que no tiene ninguna vinculación, digamos, con nosotros, forma parte del oficialismo que gobierna hace 20 años la provincia, eso no está fuera de discusión, y me parece que... ¿No lo integrarían ustedes a Jaldo? Mirá, lo primero tendría que definir Jaldo, así, pero me parece que Jaldo va a ser candidato a gobernador por el Frente de Todo en Tucumán. Me parece que a mí no me gusta hacer especulaciones sobre situaciones que nunca van a ocurrir. Entonces, me parece que eso es la interna que hoy está viviendo el oficialismo en Tucumán. Es lamentable cuando llevan tantos años gobernando, cuando te matan por salir a caminar, cuando te quieren poner la zona segura, es decir, vos por esta calle podés caminar y por esta otra calle no. Cuando vemos lo que ocurre con la justicia, cuando se jubila un juez
que garantizó impunidad cuando se echó a un camarista como el doctor Pedicone por no ser complaciente con el poder. O sea, me parece que nosotros tenemos que salir de la interna del oficialismo y construir nuestra propia alternativa. Y en el 2015, lo que hacía referencia recién él, yo podría haber sido intendente de la capital, poniendo 4 pasacalles en las 4, ya habíamos ganado en el 2013. Pero con Domingo Amaya no especulamos. Con Domingo Amaya, él viniendo de un sector, yo de otro, nos pusimos de acuerdo en que Tucumán necesita una manera distinta de gestionar la política, de que Tucumán tiene que terminar con los privilegios de la política, de que Tucumán tiene que tener una ley de acceso a la información pública, de que Tucumán tiene que reformar el régimen electoral, de que la provincia tiene que cumplir con la constitución que ellos mismos reformaron, donde habla del voto electrónico, donde Tucumán tiene que hacerse cargo de lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el sistema escandaloso que tenemos y que tuvimos cuando una Cámara de la Justicia tucumana decretó nula una elección, un hecho de extrema gravedad institucional, donde tuvimos miles y cientos de tucumanos que reclamaron en la plaza que queremos vivir en un modelo distinto de provincia, y ese reclamo está latente. Y nosotros tenemos que ser capaces, independientemente de los nombres propios, de liderar ese proceso y de generar esa alternativa para que la provincia cambie, porque Tucumán es una provincia rica, Tucumán es una provincia que tiene un enorme potencial, que tiene la Universidad de Tucumán, una de las mejores universidades del país, que tiene que ser un instrumento de desarrollo, no un instrumento para que Mansur se vaya a sacar fotos, a hablar del litio, cuando podemos explotar la energía solar y ya perdimos tanto tiempo y no lo hicimos, cuando todavía no tenemos una ley de biocombustible, fíjate vos, Nada. todavía no tenemos una ley de biocombustible que es el futuro, la ¿Eso energía cuándo verde. se resuelve? No sé, habría que preguntarle a Mansur, que habla tanto con Fernández. Fernández dijo acá que iba a prorrogar la ley, no la prorrogó, hicieron una mala ley, pero si bien es cierto ese dictamen, no perjudica a Tucumán en esta primera etapa, no lo aprobamos, no lo discutimos. Me parece que esos son los temas de agenda que tenemos que discutir. Entraron a una galería, vaciaron 3 negocios, cuando hay cámaras de seguridad en pleno centro, ¿qué le queda al resto de los tucumanos? Entonces, es grave lo que está pasando. Y nosotros tenemos que estar a la altura de lo que está pasando y no ser parte de ese problema. Gracias, diputado. Gracias a ustedes. Muy amable. JJ. Bueno, tenemos mensaje.